Bienvenidos a su programa Camino al Padre. Gracias le damos a todos los que están en sintonía en estos momentos con este mensaje que vamos a empezar a dar. Les recordamos que en el canal de YouTube Camino al Padre podrán encontrar otros mensajes y predicaciones que hemos dado anteriormente. En el día de hoy esperamos que esto sea de gran bendición para todos los que lo vean y lo escuchen, porque se trata de algo sumamente importante y especial en la vida de todos los creyentes y de los que no creen también, porque es necesario que entendamos que debemos de creer. Creer es la clave para sobrevivir. La vida depende de nuestra fe. Si no hay fe, no hay posibilidades. Esta es una gran realidad que nos tiene preparada nuestra existencia en esta tierra. Por tanto, tenemos que crear las condiciones para entender lo que conocemos como la palabra de Dios o las Escrituras. Así que hoy vamos a tratar de algo muy importante, de lo cual habla ya ahí. Sean abiertos los ojos de tu entendimiento. El entendimiento como uno de los elementos fundamentales. Muchas veces creemos que entendemos, pero en realidad no es así. No es lo mismo saber alguna cosa que entenderla. No es lo mismo, por ejemplo, saber hablar un idioma que entender el idioma. No es lo mismo comprender que las cosas por qué suceden, que verlas como suceden y sencillamente entenderlas que son fortuitas o que son accidentales o que sencillamente no tienen relación con ninguna otra cosa. Todo esto tiene que ver con algo que se llama entendimiento. Y el entendimiento es el factor más importante que puede tener el hombre para prevenir su vida futura. Es más importante pensar en lo que va a suceder que en lo que está sucediendo. Porque generalmente las consecuencias de lo que va a suceder es lo que está pasando. Por tanto, tenemos que pensar preventivamente. ¿Cómo sucede? Cuando, por ejemplo, se nos avisa de que va a venir un huracán o va a ocurrir algún otro fenómeno natural que va a incluir nuestra área donde vivimos o la hora que va a pasar, y conociéndolo, pues no nos disponemos a prevenirnos, sino que esperamos que llegue. Parece como si no nos fueran avisados. Por eso las personas muchas veces caen porque no saben que su actitud en un momento determinado va a traer como consecuencia una mala respuesta de la vida, lo que se le llama la vida, que en realidad son respuestas espirituales. Por eso es importante tratar este tema de el entendimiento. Y vamos a ver que lo que es el entendimiento, porque a veces no se sabe qué cosa es el entendimiento. A veces decimos con facilidad, entiendo. No, entiendo no. He comprendido lo que dice la palabra porque la entiendo literalmente. Pero en realidad tú entiendes lo que la persona realmente quiere transmitirte cuando nos habla. Ahí está el entendimiento. Entendimiento va más allá. Hay una palabra griega que es la palabra katafón, que quiere decir discernimiento, entendimiento, facultad de razonar con acierto, que utiliza los conceptos para realizar juicio. Y esto es importante, que utiliza los conceptos para realizar juicio. El entendimiento es lo que le da a la persona la base, la clave para realizar juicio. Un juicio no es solamente ir a un juzgado o a una corte, sino es establecer una vida de conducta. Nosotros cada vez que hacemos algo, tomamos una decisión, estamos tomando un juicio en nuestra vida personal. Y ese juicio puede ser que nos dé buenos resultados o malos resultados. Y cuando tomamos las cosas sin entendimiento, tenemos la alta probabilidad de que vayamos directamente al fracaso y que las cosas no nos salgan bien. Por eso es importante entender que también el entendimiento es discernimiento. Y discernir significa diferenciar lo que es bueno de lo que es malo,
diferenciar lo que es natural de lo espiritual, diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahí está el discernimiento. Cuando nos enfrentamos a un hecho natural, a algo que cotidianamente tenemos en la vida, estas tres posibilidades que hemos hablado aparecen inmediatamente. Esto que estamos viendo, esto que nos estamos enfrentando, ¿es un hecho natural o un hecho espiritual? ¿Es como consecuencia de algo que yo preví anteriormente o es consecuencia de algo fortuito? Y por tanto ahí entra lo que se llama el discernimiento. Y por tanto el entendimiento no es tan superficial como a veces decimos. Sí, yo entiendo. No, yo entiendo, no, a veces no entiendo. A veces lo que he hecho es traducir textualmente lo que estoy escuchando. Y eso no es entender. Entender es entrar en profundidades. Por eso la misma palabra de Dios habla que no se trata de leer la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra leer la palabra de Dios. Lo que aparece es una palabra que se llama discernir, que se llama profundizar en la palabra de Dios. Y por tanto, no podemos leer la palabra de Dios cuando leemos los cristianos y lo que leen todo el mundo, porque la palabra de Dios hoy en día está en cualquier parte del mundo. Nadie se puede justificar de que la palabra de Dios no ha llegado a él, porque desde que existe el Internet, y más hoy en día con los niveles tecnológicos del Internet, está llegando a cualquier rincón del mundo. Y en Internet está la Biblia completa. La puede leer completa sin necesidad de buscar ningún libro. Y se han repartido miles y millones de copias desde que la Biblia se formó. La Biblia es el libro que más se ha impreso en todo el mundo. No hay ningún otro libro que así haya sido copiado tantas veces como la Biblia. Tiene el récord, es el libro top del mundo, de todos los tiempos. Y por tanto, no hay ningún tipo de razón para no tener una Biblia en su casa. La Biblia se lee espiritualmente, la Biblia se lee con entendimiento. Y eso es importante, por eso es que muchas personas comienzan a leer la Biblia y no la terminan. La mayoría de las personas no terminan nunca de leer la Biblia. Cualquier otro libro lo toman y lo leen completo, pero cuando coman la Biblia en sus manos, a mitad de camino, a veces hasta un cuarto, a veces cuando van por el 5º capítulo, ahí mismo se terminó. ¿Por qué? Porque no ha entendido nada. Porque la Biblia no es un libro natural, como son todos los demás libros que existen en las bibliotecas del mundo. La Biblia es un libro sobrenatural, es un libro espiritual, es un libro de misterios. Hay algo en la palabra que está en la Biblia que no lo tienen los demás libros. Y ese algo es un mensaje profundo que sale de dentro de esa palabra y que nos transmite a nosotros algo que necesitamos. El hombre necesita, por su naturaleza espiritual, necesita alimentación espiritual. Y cuando decimos que el hombre tiene una naturaleza espiritual, es porque sabemos perfectamente bien que el hombre está formado de 3 partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el alma y el espíritu, que son las 2/3 partes del cuerpo, son espirituales. La parte que no es espiritual es solamente 1/3. Por tanto, como viene de lo espiritual, necesita lo espiritual para poder sobrevivir. Ese es el alimento del alma y el espíritu. Por tanto, tenemos que aprender y buscar todo lo que es espiritual en nuestra vida. Y el principio está en el entendimiento. Jesucristo vino para darnos entendimiento, para que pudiéramos entender. El pueblo de Israel, cuando Cristo vino a la tierra, no lo supo reconocer. ¿Y por qué no lo supo reconocer? No fue porque no tenía elementos para hacerlo. Sí tenía la ley, como se le decía al Antiguo Testamento. La ley tenía todos los elementos proféticos que se cumplieron en Cristo. Y ellos lo vieron, lo palparon, lo sintieron, lo vieron.
Vieron cuando vieron a Cristo, vieron que era alguien diferente a todo lo que se había visto. Porque las cosas que estaba haciendo Cristo estaban por encima de todas las que se habían visto. Por tanto, tenían que entender. Y eso fue lo que no entendieron. Y como no tenían entendimiento, no pudieron darse cuenta de que aquel hombre no era un hombre normal, común y corriente. Aquel hombre era Dios encarnado. Y por eso Cristo llegó y en vez de aceptarlo, lo rechazaron. Por eso el entendimiento es tan importante. Bendito Dios. Dice en Efesios capítulo 1, y este es el versículo clave de esta predicación. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ve, aquí el elemento fundamental que nos está diciendo y es la clave del conocimiento de Dios es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque si no se nos alumbran los ojos del entendimiento, entonces no podemos entender más. No podemos saber, como dice hoy, cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. No podemos saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No podemos saber cuáles son las bendiciones, en definitiva, que el Señor ha traído a esta tierra. Por tanto, el entendimiento, alumbrar nuestros ojos, eso es lo más importante. Y alumbrar nuestros ojos significa abrir la profundidad espiritual de nuestra vida. El hombre, desde que nace, piensa que la vida es lo que ve en sus ojos naturales. Pero desafortunadamente no es así. Las cosas que están a nuestro alrededor son el resultado de la vida espiritual. No es lo mismo el resultado de la vida espiritual que la vida espiritual. La vida espiritual es lo que no vemos, lo que no palpamos, lo que no conseguimos escuchar, pero es lo que realmente dirige la formación y la vida humana. Por tanto, cuando no vemos las cosas desde el punto de vista espiritual, estamos ciegos. Por eso Cristo vino a darle vista a los ciegos. Y las personas que no entienden creen que vino a darle vista a los ciegos naturales, al que no veía con los ojos naturales. No, eso es un reflejo. Eso es un reflejo del mensaje. Él vino a darnos vista a los ciegos espirituales. Y todo el que no tiene a Cristo en su corazón, todo el que no tiene la fe puesta en el Señor, todo el que no tiene el Espíritu Santo, y ahí está la clave, el Espíritu Santo no tiene entendimiento y no tiene los ojos abiertos. Tiene los ojos espirituales cerrados y por tanto no va a entender muchas cosas. El entendimiento nos va a permitir entrar en las profundidades de Dios. Y entrar en la profundidad de Dios es lo que quiere Dios que hagamos. El Señor vino para darnos entendimiento, para que conociéramos que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque lo más importante que hay no es lo que seamos capaces de alcanzar en este mundo, sino que alcancemos la vida eterna en Cristo Jesús. Porque hay otra vida eterna que no es en Cristo Jesús. Y esa a nadie le va a gustar. Y ya hay muchos que desdichadamente la tomaron como alternativa. Nosotros tenemos aún la oportunidad de no tomar ese camino y de entender que el periodo que pasamos en esta tierra es simplemente como el aire que pasa, como un viento que pasa, como una nube pasajera que deja una lluvia y a los poquitos minutos todo se aclara. Así es la vida que nosotros tenemos desde el punto de vista natural. La vida que nos continúa es la que es eterna. No tiene fin. Eternidad significa sin
fin. Por tanto, tenemos que garantizar esa, porque de esta nos vamos a olvidar. Las personas se olvidan rápidamente. Por eso la persona que no tiene a Cristo tiene que salir corriendo ya en busca de tener al Señor. Y hoy es un día especial para que tú, que no conoces al Señor y nos estás viendo, puedas tenerlo. Al final de esta palabra te vamos a pedir que si tienes disponibilidad de entregarte al Señor y de comenzar a vivir la vida espiritual que ya yo estoy viviendo y muchos más que estamos en la iglesia de Jesucristo, entonces pues que la tomes, porque esta es tu gran oportunidad. Bendito sea el Señor. El entendimiento nos permite 5 cosas específicas que tenemos que tener claro. Discernir las Escrituras. Sin entendimiento no se pueden discernir las Escrituras. Eso es prácticamente imposible. Por eso decíamos al principio que las personas comienzan a leer la palabra de Dios y cuando van por el capítulo 5, 6 o 10 o a mitad del camino, ahí mismo interrumpen. Empiezan a colocar la palabra sobre una mesa, en un escritorio, en un estante, y ahí se queda. Ahí terminó la historia, porque no entienden. Porque no entienden. Por eso hay que leer la Biblia con entendimiento. La Biblia no se puede leer a alta velocidad como se lee un libro. No se puede hacer eso. Porque cada palabra que usted deje de entender, está dejando de entender una parte de su vida. La Biblia está preparada por el Señor para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Y por tanto, si usted no la tiene, si usted no escucha la palabra de Dios, y esto es importante, pues su alma va a morir. Usted no se va a dar cuenta porque desdichadamente las personas no se dan cuenta cuando se están muriendo espiritualmente. No se dan cuenta que su vida está cambiando. No se dan cuenta que le están sucediendo cosas que no debían de sucederle. No se dan cuenta que ya las cosas no se les salían tan bien como antes le salían. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que se están muriendo espiritualmente. Cuando nosotros entramos en el camino del Señor, estamos entrando en un camino diferente al que tiene el mundo. Es un camino donde el Señor es lo primero y lo más importante, y donde Él tiene todas las bendiciones que nosotros necesitamos en este periodo terrenal y tiene la garantía de la eternidad. No hay otra posibilidad. No hay alternativa. No se trata de opciones. La palabra de Dios, la predicación, la iglesia no tienen opciones. Porque cada vez que ponemos una opción a la palabra de Dios o a las cosas de Dios, le estamos dando la espalda a la vida. Estamos tirando nuestra vida. Estamos quitándonos años de vida. Estamos exponiéndonos a perderlo todo. Todo. Porque el hombre, si muere físicamente y no entra en la vida eterna en Cristo, entonces lo ha perdido todo. De nada le ha valido nada. Por eso es tan importante tomar las cosas de Dios con responsabilidad y con entendimiento. Porque es lo que nos permite ver qué va a salir de la obediencia a Dios, de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que ministra a Dios para que Dios nos bendiga. Si no hacemos la voluntad de Dios, perdemos las bendiciones de Dios. Porque Cristo lo dijo. Yo amo a los que me aman. La palabra lo dice, yo amo a los que me aman. Por tanto, hay que saber qué cosa es amar a Dios. Y la misma palabra lo dice. Dice, y los que me aman son los que hacen mi voluntad. Es sencillo. Por tanto, es muy importante entender
que ahí radica la clave del entendimiento. Amar a Dios mostrando hacer su voluntad. La segunda cosa importante que tiene que ver con el entendimiento y que es tan fundamental es la revelación espiritual. El hombre necesita tener revelación espiritual porque tiene que saber, y esto lo dejo bien claro, tiene que saber que en esta tierra no se mueve ni un pelo si no está bajo el control espiritual. La palabra de Dios es radical, no da alternativa, no tiene colores, es blanco o es negro. La palabra de Dios dice claramente que el que no tiene a Cristo está bajo el control de Satanás. Todo lo que existe en este mundo está bajo el control de Satanás si no lo está controlando Dios. Y Dios está con lo suyo y Satanás está con lo suyo. Por eso las personas no pueden entender que hoy estén bien y mañana están mal. Por eso no pueden entender que hoy tienen mucha riqueza y mañana se pueden quedar sin nada. Por eso no pueden entender que hoy están sanos y mañana están enfermos. Por eso no pueden entender que todo iba bien en su matrimonio y mañana se le complicó todo. Se empezó a producir algo diferente. Y es porque no entienden que si Dios no está contigo, si el Señor no está contigo, no tiene el control absoluto de tu vida. Y esto es importante, control absoluto de tu vida, entonces Satanás tiene entrada. El control de Dios o es total o va a dejar puertas abiertas. Y eso es lo que no entienden muchos cristianos. Pero si yo estoy en Cristo, ¿por qué me están pasando estas cosas? Porque tiene puertas abiertas a Satanás. Porque no se trata de eso. No se trata de ser cristiano. No se trata de ir a la iglesia. No se trata de leer la Biblia. Se trata de hacer la voluntad absoluta de Dios. De no dar un paso sin antes no haberte puesto en contacto con el Señor y que Él te transmita si es o no es. La gente dice, las personas, mayoría, muchos cristianos, pero es que yo no escucho la voz de Dios, pero es que nunca he podido, no sé. Se trata de un problema de relación. Usted no puede conocer a otra persona si no se relaciona con ella. Eso es imposible. Usted puede saber mucho de esa persona que otro le haya dicho o que esté escrito en un libro o lo que sea, pero conocer a la persona es diferente. Para conocer a una persona usted tiene que tener relaciones con él. Y además de tener relaciones, no relaciones cualquiera, sino continuidad de la relación. Porque lo va a ir conociendo. Nosotros mismos no nos conocemos. ¿Cómo yo puedo conocer realmente a otro? Si yo mismo no soy capaz de conocerme a mí mismo. Y la vida lo ha demostrado que nosotros hacemos a veces cosas que decimos, ¿cómo yo hice esto? Si yo nunca lo había hecho. Si nunca estuvo en mi pensamiento. Si nunca estuvo en mi corazón. Se trata de que no te conoces. Porque dentro de ti hay dos personas que tú no las controlas. Que es tu alma y tu espíritu. Y son las que van a determinar tu conducta. Van a determinar tu carácter y tu personalidad. Por tanto, tenemos que entender que estas cosas son importantes. Cuando las cosas a un cristiano no le empiezan a ir bien, tiene que autoanalizarse primero y mirar si estoy o no estoy bien ante los ojos de Dios. Si estoy o no estoy bien ante los ojos de Dios. Y a veces medimos si estoy o no estoy bien por una cosa. No, es que yo no estoy en adulterio ni estoy en fornicación. Por tanto, yo estoy bien ante los ojos de Dios. Te equivocaste. Hay 7,000 pecados más, además del adulterio y la fornicación. Y a veces son hasta peores que ese. Porque no buscarle a Dios es el peor de los pecados. Ese es el peor de los pecados. El no relacionarte con el Señor. El que ama al Señor lo tiene que buscar, porque el que ama busca al amado. Necesita estar con el amado.
Si tú dices que me amas, pero no me buscas, no te quieres estar conmigo, no te interesa estar conmigo, no tienes tiempo para mí, entonces tu amor no sirve para nada. Amor significa apego, significa adherirse, significa necesidad de lo que produce ese amor. Si esas cosas no las sientes, no estás enamorado. Estás teniendo pasiones agudas, como las enfermedades que meten un pico febril hoy y mañana la persona está de lo mejor. Pero la enfermedad está ahí. Y dice, ya estoy bien, ya no hay problema. Y al otro día te la encuentran en la que se cayó en la calle y le dio una cosa. No, es que no se había curado. No se había curado. Se le había quitado un síntoma. Por eso tenemos que entender que el entendimiento es clave para nuestras vidas. Es clave para comprender que tenemos que abrirnos pasos en la vida espiritual. Que tenemos que hacer un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? No se trata de que nos va a entrar el entendimiento porque yo quiera que me entre el entendimiento. El entendimiento no se consigue en ninguna escuela. No se consigue en ningún lugar. El entendimiento es un don de Dios. Es una bendición de Dios y Él lo da progresivamente. Lo da de acuerdo a tu necesidad y lo da conforme a tu relación con Él. Si no te relacionas mucho con Él, tampoco te lo va a dar. Tampoco te lo va a dar. Es igual que el que dice que está lleno del Espíritu Santo y sencillamente no va a la iglesia, y sencillamente no alaba a Dios, y sencillamente no anda buscando a Dios. ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo? Si los síntomas, las señales de la llenura del Espíritu Santo son que usted lo que te vuelve loco detrás de las cosas de Dios y no entiendes con eso. Eso es lo que provoca la llenura. Señales de que el Señor está contigo. Si tú no tienes eso, usted es cristiano, usted no siente necesidad de buscar del Señor. Usted se siente cómodo como está, pasándose horas y horas en relación con el mundo y el Señor no existe. Si usted se siente cómodo sin orar, sin doblar rodillas, sin cantar y alabar al Señor, si usted se siente cómodo, mire, recapacite ya. Deténgase ya y pídale al Señor perdón, número 1, por no darle la atención que Él se merece. Y número 2, pídale que lo llene del Espíritu. Que usted quiere sentir lo que sintió cuando comenzó su vida en el Evangelio. Cuando conoció a Cristo. Ese amor que tenía. Eso se llama el primer amor. Y el objetivo de la llenura del Espíritu Santo es que usted caiga de nuevo en el primer amor. Si eso no es lo que usted siente, usted tiene que pedirle perdón al Señor, si es cristiano, y volver atrás. Volver atrás. Porque ahí está la gracia de Dios, en que usted sepa recapacitar. El Señor siempre está preparado para recibirlo una vez más. Pero usted tiene que recapacitar. Tiene que comprender que ha fallado. Y tiene que arrepentirse. Y arrepentirse significa volver atrás. Comenzar de nuevo. De nuevo. No seguir adelante como iba. Saber que estaba mal y aquí se acabó. Y voy a cambiar de dirección. Y ahí usted verá la gracia de Dios nuevamente en su vida como la vio al principio, cuando conoció al Señor. Por tanto, usted necesita tener entendimiento. El entendimiento es lo que garantiza estas cosas. Y sin relación con Dios profunda, no hay entendimiento. Por eso hay cristianos que tienen mucha revelación de la palabra, que saben mucho de la palabra, que son capaces de profundizar, y otros no pueden ni siquiera rebasar lo superficial. Porque uno está lleno del Espíritu de verdad y el otro no lo está. Porque uno tiene la revelación de Dios y el otro no la tiene. Porque uno tiene el discernimiento y el otro no la tiene. Porque eso se adquiere por la continuidad de la relación con Dios
y la continuidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la escuela de Dios y es el lugar donde Dios se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, usted tiene que estar ahí. Usted tiene que estar ahí donde Dios se manifiesta. Usted tiene que estar ahí donde Dios habla. Y cuando un predicador está hablando Dios. Y por tanto usted tiene que estar preparado para esa palabra. No solamente para que tenga conocimiento, sino para que tenga fe. Porque la fe entra por el oír. El escuchar la palabra de Dios. No escuchar la palabra del hombre, de la gente, de lo que dice la radio, la televisión, de las noticias, de las novelas, de las películas, del deporte. No, es por escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que trae fe. Ese es el alimento del alma y que provoca en el alma fe. Así que yo espero que en esta mañana usted haya recibido este primera parte del mensaje. Este mensaje tiene dos partes. Aquí lo vamos a terminar por el día de hoy, pero haremos una segunda parte donde trataremos otros tres aspectos fundamentales del entendimiento. Y esos tres aspectos fundamentales le van a ayudar a usted a profundizar aún más en lo que es la espiritualidad. El hombre natural ve las cosas de Dios como locura, pero el espiritual ve bendición y ve salvación. Cosas tan diferentes que usted tiene la oportunidad de unirlas en una sola cosa que se llama fe en Jesucristo. Por eso esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Ahora yo quiero darle una oportunidad. La oportunidad de que usted reconozca de que necesita tener entendimiento, de que necesita estar lleno del Espíritu Santo, de que necesita tener a Cristo en su corazón. Así que si usted está dispuesto, tal vez usted se haya apartado en algún momento de la palabra de Dios, tal vez usted no se ha apartado, pero está débil en el camino porque un día va, otro día no va, un día escucha la palabra, hace días que no alaba, no adora al Señor. Tal vez usted necesita entonces que yo ore por usted. Voy a orar porque el Señor va a poner su mano en todo aquello que se arrepienta. Y si usted no tiene a Cristo, pues este es el momento también. Se tiene que arrepentir y pedirle al Señor que venga sobre usted. Así que yo le voy a pedir que usted que está ahí escuchándome a través de este mensaje por el canal de YouTube, que cierre sus ojos y repita conmigo lo que voy a decir. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Yo reconozco que he fallado, que he hecho cosas que a ti no te agradan, que no he tenido una relación contigo adecuadamente. De alguna manera me he ido apartando o he estado toda mi vida apartado porque no conocía. Pero hoy quiero volver a ti. Hoy quiero reconciliarme. Hoy quiero comenzar a entender que tú eres lo más importante que existe. Que tú, Jesucristo, eres el pan de vida que descendió del cielo. Y yo quiero comer de ese pan para tener vida y vida en abundancia. Yo reconozco con mis labios que Jesucristo es el Señor. Repítelo. Yo reconozco con mis labios que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que resucitó de los muertos. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona todos mis pecados. Porque entiendo ahora que tu sacrificio en la cruz del Calvario fue para darme vida. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Jesucristo, amén y amén. Si has hecho esta oración, a partir de este momento, eres salvo si no lo eras. Y si estabas en Cristo, has vuelto al camino. Persiste, persevera. Dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Dijo el Señor, el que confía en mí hasta la muerte, recibirá la corona de la vida. Por eso, hoy es un nuevo comenzar. Olvídate del pasado, de lo que sucedió ayer, de lo que eras hasta ahorita. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te llena en estos momentos. Te llena en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Llena a todas esas personas que están viendo este programa. Llénalo de tu Espíritu para tu gracia y por tu amor. Para que sean guiados con entendimiento al discursar de esta vida hasta que llegue su momento. El momento que tú has dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos vemos en el próximo mensaje. Les recuerdo que estamos en el canal YouTube. Ponga Pastor Manuel Vela, Camino al Padre, y saldrá inmediatamente en YouTube todos los mensajes que hemos estado dando y este también. Y prepárese para el próximo. Que Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo programa.